Hola, ¿cómo están? Espero que súper bien. Hoy quiero compartir con ustedes este libro que traigo acá entre mis manos, que es un libro de Gabriel García Márquez, que se llama En agosto nos vemos. No sé si han tenido la oportunidad de leerlo ya o no, y quiero compartirles que, bueno, para los que somos muy fanáticos de García Márquez y hemos leído muchísimo a García Márquez y lo hemos disfrutado tanto a lo largo de todos los años, la realidad es que este libro fue una sorpresa para nosotros porque en realidad este libro se publica a 10 años de la muerte de García Márquez. Y quienes, bueno, han seguido la historia de García Márquez saben que él era muy meticuloso con sus correcciones, con sus libros, con las cosas que publicaba. De hecho, nunca estuvo de acuerdo en que se pasen de libro a, por ejemplo, a cine sus obras, porque la realidad es que, bueno, nos ha pasado, seguramente a ustedes les ha pasado también, que si han leído un libro y después vieron la película, nunca la película logra lo que el libro nos transmite, porque hay una parte que tiene que ver con la creatividad y lo que nos pasa a nosotros como lectores, que terminamos de componer en nuestra imaginación lo que el libro nos estaba diciendo con palabras. Y eso en el cine, si bien pasa, porque obviamente que está la parte que cada público le pone, cada persona le pone como espectadora a esa película que va a ver al cine, la realidad es que el proceso entiendo yo que es diferente, porque ya hay una imagen que nos está condicionando. En cambio en el libro la imagen la construimos nosotros desde nuestra creatividad como lectores. Entonces García Márquez siempre fue muy celoso en esto de no pasen mis libros al cine. De hecho, este año, dentro de muy poquito, Netflix va a estrenar 100 años de soledad con una producción propia, que sabemos que García Márquez no quería que esto pasara, ¿no? O sea, él nunca quiso que 100 años de soledad fuera llevado al cine. Bueno, esto pasa post-mortem, igual que la publicación de este libro, que es algo que en realidad para los que somos lectores y amantes de García Márquez y hemos disfrutado muchísimo su obra, obviamente que, por lo menos de mi parte, yo estaba súper expectante, esperando que saliera la publicación, que llegara a Argentina el libro. Esto pasó en marzo de este año y cuando vino el libro, por supuesto que lo primero que hice fue correr a la librería a ver si lo encontraba, ¿no? Ahora, ¿qué pasó? Este libro también es una desautorización a García Márquez, que nunca estuvo de acuerdo en que lo publicara. ¿Quiénes publican el libro? El libro lo publican sus hijos, Gonzalo y Rodrigo. Y lo publican incluso después de la muerte de su madre, es decir, la esposa de García Márquez, Mercedes. García Márquez siempre fue muy celoso. Él decía, por ejemplo, que no le gustaba, una vez que había publicado el libro, cualquier libro, él no lo volvía a leer porque si no siempre le iba a encontrar algo. Entonces, frente a eso, prefería directamente no leerlo. Entonces, fíjense si habrá sido meticuloso García Márquez, que ni siquiera quería él intervenir sus libros una vez publicado, porque decía, siempre los puedo estar corrigiendo permanentemente, ¿no? Entonces, directamente prefiero no leerlos. Entonces, este libro en realidad es un libro que no estuvo terminado de escribir por García Márquez. Él había, en un momento esto es lo que explican los hijos y lo que explica en realidad el editor. En la última parte del libro están unas fotos de lo que era no sé si se llega a apreciar ahí, de lo que fue los manuscritos, ¿no? O sea, lo que había estado tipeado y las correcciones que García Márquez le hacía encima. Entonces, su editor explica cómo fue el proceso de construcción de este libro y hay una nota también de sus hijos que prologan el libro explicando por qué tomaron la decisión de publicarlo. Entonces yo ahora les voy a contar lo que dicen ellos y lo que me pasó a mí como lectora, porque creo que es súper interesante poder analizar no solamente el contexto de la obra, sino también la obra en sí y poder también de alguna manera pensar si
ha estado bien o no estuvo bien que los hijos desobedecieran la decisión de García Márquez de que no publicaran sus libros después de su fallecimiento. Lo cierto es que esta novela, que es una novela corta, pero que en realidad cuando la leemos nos damos cuenta de que podría haber sido perfectamente un cuento largo, nace inicialmente como cuento. Eran una serie de cuentos que García Márquez pensaba publicar en un libro y que nunca terminó de escribir. Entonces, que era el primer cuento de la serie de cuentos, en un momento dice, bueno, lo retomo y lo convierto en novela. Lo que pasa es que para ese entonces García Márquez ya estaba teniendo principios de Alzheimer. Y esto para un escritor entiendo que debe ser tremendo, terrible, sobre todo para un escritor de la categoría de García Márquez, que necesita su memoria para poder desarrollar las historias, poder construir la historia del personaje, ¿no? Pienso, por ejemplo, en Borges, que tenía en la última etapa de su vida estuvo ciego, no veía, sin embargo pudo escribir la mayor cantidad de poemas de su obra, bellísimos, o por lo menos a mí me han deslumbrado muchísimo, incluso hasta los más famosos, y eso lo hizo porque justamente era el mecanismo que él encontró para seguir escribiendo pese a la ceguera. ¿Y eso por qué? Porque tenía una memoria, parece que impresionante, ¿no? Entonces esto le permitió a Borges, aún sin poder tener la posibilidad de ver, le permitió poder continuar escribiendo. Porque él se acordaba, entonces dictaba los poemas a la persona a su secretaria que los escribía. Entonces en García Márquez lo que se da es justamente que él pierde la memoria, y al perder la memoria esto le imposibilita continuar con esta novela que él quería, que inicialmente había sido un cuento, convertirlo en novela. Entonces, no solamente eso, sino que bueno, cuando empieza el proceso de reescritura, de adaptación del cuento a novela, termina falleciendo porque avanza en su edad y termina, bueno, finalmente falleciendo. Entonces esta obra en realidad, si bien estaba muy avanzada, la escribe García Márquez sobre el final de su carrera en condiciones físicas o en condiciones de salud que no son las óptimas, por supuesto. Entonces todos los que lo hemos leído, por lo menos yo he compartido la impresión de esta novela que me pareció a mí y que le pareció a otras personas que también lo han leído, y coincidimos en que claramente no es la mejor novela de García Márquez. Sin embargo, es una novela que no esperábamos que llegara y que si uno la pone en contexto y entiende que está escrita en los últimos años de García Márquez bajo un proceso de Alzheimer, ¿no? Uno dice, qué impresionante novela, porque es realmente, yo creo que poca gente podría lograr lo que logró García Márquez en esas condiciones de salud, ¿no? Y a esa edad también. Entonces, los hijos desautorizan a su propio padre, y esto después, incluso en la novela, si la leen, hay algo que también tiene que ver con esta historia de la desautorización de los hijos a los padres, que a mí me parece fantástica como está lograda. Lo que me hace pensar que quizás García Márquez también en algún momento imaginaba que quizás sus hijos podían llegar a desautorizarlo en cuanto a la publicación de las obras que él no había publicado en vida, que pudieran hacerlo cuando él ya había fallecido. No lo sé, lo pienso a partir de la lectura de la novela. La cuestión es que los hijos publican esta novela desautorizando a su padre, y nos regalan a los lectores la posibilidad de leer a García Márquez cuando pensábamos que ya no lo íbamos a volver a leer más, ¿no? Entonces, la novela corta, o este cuento muy largo, en realidad es la historia de una mujer que va todos los años a la tumba, a visitar en agosto la tumba de su madre en una isla, porque su madre había pedido que la enterraran en esa isla, ¿no? Ese era el deseo de su madre. Entonces, durante el transcurso de una vez al año, en agosto, esta mujer va a llevarle flores a la tumba de la madre, y la historia transcurre en cada vez que ella va a esa isla y lo que a ella le pasa yendo a la isla a llevarle flores a la tumba de la madre, ¿no?
la historia está más centrada en la protagonista más que en la madre. Sin embargo, la madre también tiene ahí un peso significativo en la historia, ¿no? Pero diríamos que el centro está puesto en esta mujer y en las cosas que le pasan a esta mujer, y ahí tengo que reconocer el talento impresionante de García Márquez para entender la psicología femenina siendo él hombre, ¿no? Realmente eso me pareció deslumbrante y asombroso. Entonces, cuando pensamos en este libro podemos pensar en, por un lado, el contexto, ¿no? Los hijos lo que dicen es que ellos creen que quizás García Márquez no se dio cuenta de lo fascinante que era este libro, porque lo leyeron ellos después de un tiempo de tener el manuscrito y de tener la compilación casi final del libro. García Márquez en su momento dijo no lo publicamos, y entonces los hijos lo que dicen es, después de un tiempo volvimos a leer el libro y nos dimos cuenta que quizás la enfermedad que estaba transitando García Márquez no le dio a él la lucidez suficiente para darse cuenta de que el libro era perfecto para publicar. Entonces, en un acto de desautorización al padre, pero esperando que quizás los lectores pudiéramos disfrutar de su obra una vez más, de alguna manera se resarciera esa desobediencia a García Márquez. Así que yo lo que creo es que bueno, fue un acto atrevido y osado, ¿no? Que no sé qué pensará García Márquez si pudiera él ver esta situación, ¿no? No puedo imaginarlo, no lo puedo dimensionar, pero sí creo que a nosotros los lectores, por lo menos a mí me encantó leer la obra, si bien coincido en que no fue ni por lejos ni por asomo la mejor obra de García Márquez. Es decir, si ustedes van a querer leer García Márquez por primera vez, este no es el libro, porque hay libros muchísimo mejores. Ahora, si ya han leído cosas de él, cuando vean o lean este libro, se van a dar cuenta que está ahí la esencia de García Márquez, porque se nota claramente, ¿no? Y también se nota claramente esos pequeños lapsus de falta de memoria, que también, para los que hemos leído mucho a García Márquez, nos damos cuenta en esas sutilezas del lenguaje que hay algo que está faltando, ¿no? Pero creo que eso también es lo que hace mágico a este libro, la posibilidad de ser aún en esa ausencia de texto que creo yo le faltaba, ¿no? Entonces, bueno, quiero cerrar con la última parte del prólogo de este libro, que dice, lo escriben sus hijos, como les contaba, Rodrigo y Gonzalo García Barcha, y dicen: al juzgar el libro mucho mejor de como lo recordábamos, se nos ocurrió otra posibilidad, que la falta de facultades que no le permitieron a Gabo terminar el libro también le impidieron darse cuenta de lo bien que estaba, a pesar de sus imperfecciones. En un acto de traición, fíjense que ellos saben, son conscientes, dicen: decidimos anteponer el placer de sus lectores a todas las demás consideraciones. Si ellos lo celebran, es posible que Gabo nos perdone. En eso confiamos. Bueno, de mi parte yo lo súper celebro. Agradezco que hayan publicado este libro. Y si no lo leyeron, les recomiendo que lo lean y que lo disfruten. Nos vemos en el próximo video. No en agosto. Mañana. Nos vemos.